no hacer esas cosas, sino al contrario, tengo que ser sensible a lo que Dios quiere hacer. Es como los días jueves que estamos viendo las características de la cruz, ¿correcto? Claro, no es un simple bosquejito, no, son realidades profundas. Y ahora vamos a ver la tercera parte de lugares celestiales. Y vamos a continuar, pero antes quiero mencionar, el día de ayer estaba conversando con una hermana que estaba viendo algunos videos en YouTube acerca de cómo personas argentinas, no una hermano, multitudes de personas en Argentina están yendo a los basurales a comer. ¿Qué le dije a la hermana? Hermana, en el Face que estamos trabajando, entra a la carga de Profeta 1 y la carga de Profeta 2 y vas a ver lo que va a ocurrir con América Latina. ¿Qué habló el Señor? Habló de Venezuela, ¿sí o no? ¿Habló de quién? ¿De Argentina? ¿Habló de Chile o no? La semana pasada un hermano me mandó un video de lo que está pasando en Ecuador. Ustedes saben cómo está Ecuador hace una semana. Y hoy día viniendo a la iglesia, en los titulares de los diarios, ¿qué está pasando en Chile? Convulsión social. Por eso, hermano, lo que Dios habla se cumple. Ese video no tiene ni 2 meses aproximadamente que se ha producido, pero sin embargo, miren cómo cuando el Señor habla, se cumple. ¿Correcto? No hay Congreso, no hay presidente de la República, no hay poder militar, no. Lo que Dios habla, Dios lo cumple. ¿Correcto? Vamos a ver en esta mañana el tema lugares celestiales número 3. Vamos a revisar el tema y vamos a verlo en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. Y hemos visto lugares celestiales 1, lugares celestiales 2, estamos en lugares celestiales 3. Y viene 4, 5 aproximadamente, vamos a irlo viendo más adelante. Efesios capítulo 2, versículos 5 a 7, dice la palabra del Señor: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Padre bueno, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. Venimos ante ti con humildad de corazón, reconociendo que en nosotros no hay, Señor, sabiduría, poder y recursos para estas profundidades que tú das, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y para aquellos, Padre, que día a día se van añadiendo en estas redes, Señor, porque tienen hambre y sed de Dios, porque que han entendido, Señor, que tu palabra no es un relleno, no es un pasatiempo. Tu palabra es vida, es poder, es luz, Señor, como ahora nos vas a hablar. Tu palabra trae vida a los corazones que están muertos, languideciendo, anémicos, raquíticos, oh Dios. Que tu palabra es poder para aquellos, Señor, que están débiles. Que tu palabra sana para aquellos que están enfermos. Que tu palabra liberta para aquellos que están encarcelados, Señor, en su mente con fortaleza de opresión. Oh Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque no nos lleva a religión, nos lleva a la vida. No nos esclaviza, nos da libertad, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva. Tu palabra obra, Señor. Gracias, porque se van viendo los frutos de tu palabra.
Se van viendo, Señor, como en diferentes lugares tu palabra está trayendo bendición. Gracias. Gracias, Señor, porque de ti proviene todo lo de nosotros. Cualquier sacrificio que hagamos por conseguir tu palabra será poco comparado con el valor de tu palabra misma. Señor, danos el corazón humilde, sabio y entendido, obediencia y manso, para entender tu palabra, asimilar las profundidades de ella y para ponerla por obra, Señor. No solo de los que estamos aquí en esta mañana, también de aquellos, Señor, que día a día están siguiendo en las redes, sean pastores, sean ministros o sean miembros de iglesias de diferentes lugares o denominaciones, de diferentes países, Señor, como algunos están dando cuenta y agradeciéndote a ti por tu palabra, Señor. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver hoy lugares celestiales como lugar donde permanentemente estamos crucificados con Cristo. Dijimos desde la primera sesión sobre este tema de lugares celestiales que en la Biblia lugares celestiales se refiere a muchas cosas. No como la mente humana puede pensar lugares, geografía, espacio. No. Cuando estamos estudiando aquí lugares celestiales, la estamos viendo dentro de la perspectiva de Dios. ¿Qué cosa es? Realidades espirituales. Y dentro de esas realidades espirituales no solamente es algo geográfico, algo que ocupe un lugar propiamente dicho, no. Vamos a irlo viendo más adelante cómo lugares celestiales son dimensiones, pero también dijimos que lugares celestiales es dinámico. Y es lo que decía más de una vez, ¿en qué cabeza humanamente y lógicamente puede caber que lugares celestiales pueda ser algo dinámico? Es absurdo para la mente humana, pero no para Dios. ¿Me entienden? Por eso vamos a ver hoy día lugares celestiales como lugar donde estamos permanentemente crucificados con Cristo. De Efesios capítulo 2, versículos 5 a 7, que hemos dado lectura, vamos a ver 5 realidades espirituales. Ojo, realidades espirituales. ¿Ya? Yo no trabajo con metáfora, lenguaje figurado, no. Acá estamos hablando de realidades espirituales. De estos versículos, ¿qué es lo que podemos aprender como realidad espiritual? Número 1, la primera realidad es que fuimos muertos con Cristo. Fíjense el tiempo verbal que estoy utilizando. Porque Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, Pablo habla como un hecho consumado. ¿O no sabéis? ¿Se acuerdan que le dije más de una vez? Cuando Pablo utiliza el verbo o la palabra saber o sabéis, ¿qué es lo que a continuación sigue? ¿Qué es lo que a continuación sigue? Información, no. Cuando Pablo utiliza la palabra saber o sabéis o conocer, lo que sigue Pablo es descripción de realidades espirituales. Menciona leyes espirituales o describe verdades espirituales. Romanos 6:3. O no sabéis, ya, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué cosa es? ¿Por qué dice Pablo no sabéis? Porque la iglesia de Cristo debe de saber, pues hermano.
¿Me entiende? Lo digo con humildad. Casi a diario, yo no tengo mucho tiempo para estar en el Face, porque estoy muy ocupado. Pero casi diario se están añadiendo hermanos a uno de la iglesia anterior, sí, ¿verdad? Que están buscando palabra fresca y añadiendo. ¿Por qué? Porque tienen hambre de Dios, ¿correcto? Tienen hambre de la palabra del Señor. Decíamos entonces, Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuchen, cuando Pablo habla de identificarnos con Cristo en su muerte como un hecho ya consumado, se refiere a 5 elementos. Algunos dirán, pastor, ¿usted por qué siempre habla? Número 1, número 2, número 3, número 4, ¿qué cosa está gritando? Otros pastores nunca dicen nada, de frente hablan nomás. Así son en la universidad, porque los profesores hablan y uno dice, profesor, ¿a qué hora va a dictar? Disculpe, joven, no estamos en el colegio, acá no se dicta, acá se habla. Pero ¿por qué hacemos eso? Para que usted vea qué cosa, que un maestro tiene esa característica. Orden y simpleza en la exposición de las profundas verdades de Dios. ¿Me entiende? Entonces, al decir 1, 2, 3 es un orden, ¿correcto? Y al explicar en un lenguaje sencillo que usted puede entender, es una función de un maestro, ¿correcto? Si usted, Dios le ha llamado al ministerio de la palabra, sea pastor, o sea maestro también, o maestra, usted tiene que aprender a enseñar. Tiene que aprender a enseñar la palabra. Porque si no se hace usted entender cómo ellos pueden crecer, asimilar y cómo pueden avanzar. ¿Correcto? Por eso que desde hace años estamos acá trabajando. ¿Qué nos ven? Número 1, número 2, número 3. ¿Por qué? Porque hay un orden. ¿Correcto? Y usted ya sabe cuándo estoy terminando. El número tal, ya termino. ¿Correcto? Muchos predicadores no hacen eso. Raro los maestros de Biblia que hagan eso. Bueno, la gloria sea al Señor, no al hombre. Vayamos de nuevo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, que dice, Pablo cuando habla de identificarnos con Cristo en su muerte, ¿qué pasa? Morimos a 5 elementos. Número 1, morimos al pecado y a las consecuencias del pecado. Número 2, morimos al mundo. Número 3, morimos a la carne, sus debilidades y flaquezas. Número 4, morimos al yo. Y número 5, morimos al reino de Satanás. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la primera realidad de la cual estamos estudiando? Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7, que hemos muerto con Cristo. Y de acuerdo a Romanos Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, estamos viendo que hemos muerto a 5 elementos. ¿Cuáles son? Morimos al pecado, morimos al mundo, morimos a la carne, morimos al yo y morimos al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:13 va a decir que éramos esclavos del mundo. Y el dueño del mundo, el príncipe del mundo, al cual llamó ¿quién? Jesús. Y el Dios de este siglo, al cual lo llamó ¿quién? Pablo, que dice 1 de Juan, ¿qué cosa?
que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces para Dios solamente hay dos reinos. El reino de Dios, la iglesia, y el reino de Satanás. No existe persona que no esté bajo el dominio de Satanás. Aunque diga, yo soy ateo, yo soy profesional, yo soy psiquiatra, a mí no me interesa, esas cosas son imaginativas. No, para Dios solamente doy reino. ¿Cuál es? O estamos en el reino de Cristo, en el reino de Dios, en el reino de la luz, o pertenecemos al reino de las. Por eso cuando dice Pablo a los romanos, hemos vuelto ¿a qué? Al reino de las tinieblas. Porque muerte ahí es separación. Hay una ruptura de la esclavitud que éramos en el reino de las tinieblas, que dice Colosenses 1:3, hemos sido trasladados al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. La segunda realidad que observamos en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7, la encontramos en el versículo 6, Efesios 2:6, donde dice: fuimos resucitados con Cristo en la segunda realidad, y juntamente con Él nos resucitó, dice Efesios 2:6. Gálatas capítulo 6, versículo 15, cuando Pablo, ¿qué cosa? Confronta la religiosidad llamada judaísmo. Mire que Galacia no es Jerusalén, no es Israel. Galacia está en Asia Menor. Miles de kilómetros ¿de quién? De Israel. ¿De quién? De Jerusalén. Pero hasta ahí, ¿qué cosa llegaba? El judaísmo. ¿Correcto? Que los judaizantes que decían, para que usted entre en el pacto con Dios, para que usted sea justificado por Dios, tiene que circuncidarse, hacerse judío, tiene que obedecer todas las leyes y los ritos y la tradición judía, ¿no? Dentro de eso, ¿cuál estaba? Esa gorrita que hasta ahora utilizan los judíos, ¿cómo se llama? La kipá, y un manto, el talit, el manto de oración. Eso es parte de todo ello, aparte de no comer chancho, aparte de no comer, ¿qué cosa? Pescado sin aleta y un montón de cosas más. Además de guardar el sábado. Entonces, hermano, ¿qué pasaba? Pablo, aclarando eso a la iglesia de Galacia, ¿qué es lo que dice en Gálatas 6:15? Porque en Cristo Jesús. Entonces, cuando está hablando de Cristo Jesús, ¿de qué está hablando? El reino de Cristo. ¿Qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿A quién llama Pablo la circuncisión? A los que se habían sometido a la circuncisión. ¿A quiénes? A los judíos, y a los que no siendo judíos también se circuncidaron. Entonces, en ese grupo que dice Pablo, para entrar en el reino de Dios, para entrar en el reino de Cristo, no vale. ¿Qué significa no vale? No sirve. ¿Qué cosa? El que tú te puedas haber circuncidado, o tampoco sirve el que tú no estés circuncidado. ¿Qué es lo que sirve para pertenecer? ¿A dónde? Dentro del reino de Dios y de Cristo, que dice, sino una nueva, esa palabrita, sino, la vamos a ver como un recurso didáctico que Pablo utiliza en muchas de sus cartas. ¿Se acuerdan que una vez se lo dije? Y cuando Pablo dice sino, ¿qué está haciendo? Contraste. No es chico, sino es grande. No es de día, sino de noche. No es blanco, sino negro. ¿Qué es sino? Contraste. Entonces Pablo está diciendo aquí, ¿qué cosa? En el reino de Dios y en el reino de Cristo, no importa si seas judío, no importa si estés circuncidado, no importa si no seas judío o si no estés circuncidado, lo que vale es una nueva creación.
tuvo el poder para hacer una nueva creación? Cristo en la cruz. Por eso que Pablo en 2 de Corintios 5:17, cuando habla de los nuevos creyentes, 2 de Corintios 5:17, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, que dice, la Reina Valera lo traduce como nueva criatura es, pero en el original griego dice nueva creación es. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces estamos viendo, ¿qué cosa? Segunda realidad de Efesios 2:5 en adelante. ¿Cuál es? Fuimos resucitados con Cristo. ¿Cuál fue la primera realidad? Fuimos muertos con Cristo. La segunda realidad, fuimos resucitados con Cristo. ¿Qué significa? Que somos una nueva creación. ¿Correcto? La tercera realidad la vamos a ver en Efesios 2:5, donde dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿cuál es la tercera realidad de Efesios 2:5 al 7? La tercera realidad espiritual es que Dios nos ha dado vida. Miren cómo va la secuencia. Primero, fuimos muertos con Cristo. Segundo, fuimos resucitados. Tercero, Dios nos dio vida. ¿Dónde lo vemos? Efesios 2:5. Nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Dios el Padre. Nos dio vida juntamente con Cristo. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Cuando Pablo está dando, ¿qué cosa? Su mensaje, su sermón, donde entre los sabios de Atenas, los científicos, filósofos y tecnócratas de Atenas, Pablo dice, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Vida para referirse a la raza humana y aliento para referirse a los seres vivos, tanto las plantas como los animales. ¿Correcto? Eso también vamos a verlo en el Antiguo Testamento de Salmos, cuando David, elogiando a Dios, alabando a Dios, dice, refiriéndose a los animales y a las plantas, ¿qué dice? Les das el aliento, viven, les quitas el aliento y dejan de ser. Entonces, ¿quién es el que da vida? Dios, ¿correcto? Seguimos en Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 7. La cuarta realidad que aprendemos, que es que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Después de habernos resucitado, ¿qué hizo? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Escuchen, lugares celestiales aquí se refiere a una nueva realidad, a una nueva dimensión que el hombre natural no tiene acceso, no conoce ni puede conocer por su lógica y por su razón y por su ciencia. ¿Cómo se llama ese lugar celestial aquí? El reino de Cristo, el reino de Dios. Pero no como algo futuro, sino como algo presente, ya con Cristo. A ver, ya lo hemos visto, cuando los sabios fueron a ver a Jesús, 2 años de nacido aproximadamente, ¿qué preguntaban? ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Correcto? Ahora, vamos a ver cómo es que ese reino es presente. Jesús hablando, no Pablo, ni Bernabé, ni Judas, ni Santiago. Jesús. Lucas 12:32 dice así. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. Utiliza
la frase manada pequeña para referirse a quién, a su iglesia, no necesariamente a quién, a los judíos, porque en Jesús había judíos y no judíos, aún dentro de sus discípulos. Por eso dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, miren, daros el reino. ¿Cuándo daros? Ahora, no mañana. ¿Se acuerdan que hablamos en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pobres del espíritu, ¿por qué? De ellos será o de ellos es. Ahora de ellos es el reino de los cielos. Más adelante Jesús que dice, bienaventurados cuando por mi causa los persigan, los torturen y los maten. ¿Por qué dice? Porque de ellos es tiempo presente. ¿Qué cosa? El reino de los cielos. Más adelante, en Lucas 22, 29, por eso, hermano, esa es la importancia de conocer la palabra, pues, mi hermano. No conoce la palabra, viene a un reverendo y te revuelca y ya. No, pues, mi hermano. Cuando tú conoces Biblia, así venga un reverendo, un internacional. Sí. Estaba escribiendo con una hermanita de una iglesia X que estaba viendo a un predicador internacional y yo le dije, hermanita, pásame su prédica. ¿Por qué pásame su prédica? Porque a mí no me interesa el marketing, no me interesa la publicidad, ni me interesa qué tan internacional sea o que llene estadios. A mí me interesa la palabra. Mándame el mensaje porque yo quiero ver en qué nivel de revelación de Dios está. Quiero discernir cuán cristocéntrico es. ¿Y qué me contesta la hermanita? Pastor, pides mucho. No, pero hermanos, que ya no estamos para dejarnos engañar, ya no somos cholitos. Y dice Pablo que estamos hablando sabiduría con ustedes. Hemos hablado de la aplicación de la cruz, ¿como qué? Como discernimiento doctrinal. Entonces, pues, hermano, así sea internacional, así sea con todo el marketing, quiero escuchar qué es lo que predica para discernir cuán cristocéntrico es y en qué nivel de revelación de Dios tiene. En la semana estaba conversando con otro pastor de otro lugar, de otra congregación, que me está invitando para enseñar por ese sector, por esas iglesias. Y él me hablaba de teólogos A, de teólogos B. ¿Qué me decía? Tal teólogo dice esto, tal teólogo dice acá. Yo digo, bueno, hermano, yo no predico lo que dice tal o cual teólogo. Yo escudriño la Biblia, tengo la mente de Cristo, el Espíritu Santo me enseña. Pásame la conferencia de esos teólogos para revisar. Claro, porque a mí no me vas a apabullar con que me diga es graduado de tal universidad o es doctorado en tantos pergaminos bíblicos. No me interesan los títulos, me interesa qué es lo que están enseñando. ¿Correcto? ¿Correcto? Y ustedes aquí están siendo empoderados para eso, para que nadie venga a engañarles a ustedes. Por eso Pablo, que decía a los corintios, hablamos sabiduría de Dios entre aquellos que han madurado en la fe, entre aquellos que tienen, ¿qué cosa? Madurez espiritual, no entre aquellos que están como el chupón y la mamadera. No, yo a ustedes les puedo hablar como maduros, decía Pablo. ¿Correcto? Entonces, estamos viendo Lucas 22, 29, tiempo presente del reino de Dios. Yo pues os asigno, miren, el tiempo verbal, asignar es un verbo. En otras palabras, les doy, ya, más sencillo, asignar, les doy, les entrego. ¿Qué tiempo verbal es? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Yo pues les doy, les entrego un reino
¿Cuándo? ¿Mañana más tarde? No, pues. Les entrego un reino como mi Padre, que dice, me lo dio a mí, que tiempo pasado. O sea, les entrega a ellos en tiempo presente, pero Él lo recibió en tiempo pasado. ¿Me entiendes? O sea, porque Él lo tenía, Él lo puede dar. ¿Qué cosa? El reino de Cristo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Hay que arrancarles a ustedes. Seguimos. La quinta realidad espiritual que observamos desde Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7, dice de la siguiente manera: para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuál es la quinta realidad que sacamos de Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7? Realidades. La quinta, ¿cuál es? Mostrar a futuro, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Esa es la quinta realidad espiritual. Habíamos mencionado anteriormente una pequeña lista, porque no es toda, la mencionamos acerca de las riquezas de Dios y acerca de las riquezas de Cristo. Como hay algunos que recién están viendo estas enseñanzas, no han visto las anteriores, las voy a mencionar. No voy a dictar por si acaso. La voy a mencionar. Riquezas espirituales en Dios y en Cristo. Número 1, perdón de nuestros pecados. Número 2, propiciación con Dios. Número 3, reconciliación con Dios. Número 4, adopción como hijos de Dios. Número 5, salvación de la ira de Dios. Número 6, santificación. Número 7, presencia de Dios en nuestra vida. Número 8, unión y comunión con Cristo. Número 9, vida eterna. Número 10, revelación, comprensión y asimilación de lo profunda de los misterios de Dios, de Cristo y del reino del Señor. Número 11, riqueza espiritual, estoy leyendo. 11, conocimiento de lo que hay en el corazón de Dios. Riqueza espiritual. Número 12, la llenura del Espíritu Santo. Número 13, es riqueza espiritual, poder y autoridad de Dios para aplastar al reino de las tinieblas. Número 14, riqueza espiritual, que es tesoros espirituales, corona, galardones espirituales, casa en los cielos, recompensa, herencia eterna, etcétera, etcétera. Le pregunto, en toda la riqueza que hemos mencionado, que son más de 14, ya le dije, se menciona dinero, cash, money, euro, tarjeta de crédito, se menciona para nada. Eso dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, que para muchos religiosos, sean pentecostales o no pentecostales, porque son religiosos, cuando hablan de riqueza de Dios y de riqueza de Cristo como plata, como carro, como edificio, como cuentas bancarias, están fuera de la Biblia. No es cierto, es mentira, y Dios nunca va a respaldar la mentira. Lo que estamos hablando es de Dios y Dios la respalda. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Seguimos. Ahora, cuando somos enriquecidos, porque estábamos viendo la quinta realidad espiritual, ¿qué cosa era? Manifestar, ¿qué cosa? A futuro, las abundantes, ¿qué cosa? Riquezas de Dios y de Cristo. ¿Quién? Nosotros.
la iglesia del Señor. Ahora, cuando somos enriquecidos espiritualmente y abundantemente, es cuando podemos ser sal y luz en medio de una humanidad corrupta, sumergida hasta el cuello en el pecado. ¿Correcto? Podemos demostrar la vida de Dios, no religiosidad. Por eso acá ya dimos dos mensajes. ¿Cómo se llama? Espíritu de religiosidad 1 y espíritu de religiosidad 2. Si es que no lo han borrado, debe estar allí. Lo podemos estar repitiendo. ¿Correcto? Por eso nosotros no somos religiosos. Nosotros tenemos una relación viva con Dios y con Jesucristo todos los días. Esa es la diferencia entre la iglesia de Cristo y la religiosidad. Y hablamos en esas enseñanzas porque a muchos les gusta la religiosidad, ¿no? Entre ellas, ¿cuál era? Porque a muchos les gusta la religiosidad, porque la religiosidad es fácil. Religiosidad no es llevar la cruz. Porque a muchos les gusta la religiosidad porque han hecho negocio de la fe. Están viendo cómo se dividen grandes denominaciones y seguirán dividiéndose, acuérdense lo que le digo. ¿Por qué? La plata, 1, 2, el orgullo, 3, el cargo. Quieren estar en jerarquía, quieren mandar, quieren manipular a los demás. Y número 4, porque hay infiltrados. Cuanto más grande numéricamente sea una denominación, es más vulnerable a que entre, ¿qué cosa? Infiltrados, católicos, jesuitas, qué sé yo, se meten a la iglesia, hasta brujos y satanistas. ¿Ah? Por eso, la iglesia no es que no deba crecer numéricamente, no, debe de ser bien celosa a quienes consagra como ministros del Evangelio. No es sacar así como salió en la panadería, 300 panes, ya. No. La Biblia nos va a enseñar, y lo vamos a ver más adelante, en cuanto a la función pastoral y en cuanto al diaconado, lo que Dios enseña. Ponlos a prueba, pero ¿qué más? Hay que evaluarlos y discernir. Es todo un proceso. No es que eres mi amigo, mi amiga, me cae bien, ofrendas bastante o diezmas bastante. No, ahí no funciona eso. Tiene un ministerio, tiene que ser probado. Cuando se vea su corazón, su desempeño, su fidelidad, todo, recién la iglesia lo reconoce como un ministro del Señor. Altamente fructífero para Dios. En el caso del apóstol Pablo, el secreto de ser altamente fructífero para Dios, ¿cuál fue? Estar identificado totalmente con Cristo en la cruz. Hechos 26:16. Lucas escribe, Hechos capítulo 26, versículo 16. Lucas escribe: pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está testificando delante del rey Agripa. ¿Quién escribió estas palabras? El evangelista Lucas. Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pablo? El propósito por el cual tú vienes a ser salvo, tú vienes al reino de Cristo, son dos, le dice. ¿Cuál es? Número 1, para ponerte por ministro. En el griego esa palabra es uperetes. ¿Y qué más? Para ponerte como, en el griego que dice, martureo, que se debe de traducir como mártir, pero la Reina Valera lo ha traducido como testigo. No es lo mismo decir mártir
que decir testigo, ¿sí o no? ¿Quién es el testigo? Aquel que ha sido presencial, ha podido observar con todos sus sentidos una realidad y dar testimonio de ello. Es el testigo, ¿correcto? Por eso Juan, en más de una de sus cartas, ¿qué escribe Juan? Sí, el que escribió el Apocalipsis, ¿qué dice? Lo que vieron nuestros ojos, ese es su testigo. Lo que he sido testigo de Cristo, las señales, todo ello, eso estoy escribiendo. Entonces Juan era un testigo. Pero mártir, ¿quién es? Aquel que da su vida por una causa. ¿Me entiende? Entonces, Dios ya, Jesús ya, desde que el camino de Damasco se le reveló, le dijo bien claro, para esto eres salvo, Pablo. ¿Cuál? Uperetes y martureo. ¿Qué significa? Uperetes, dijimos que en el griego hay dos palabras. Uno se llama dulos y el otro uperetes. Un dulos es el esclavo común y corriente que había tanto entre los judíos, porque había esclavitud en la época de Jesús. Había entre los judíos, como también había esclavitud, ¿dónde? Entre los romanos, ¿correcto? Entonces decíamos que en griego hay dos palabras. Uno es doulos, que significa esclavo, y uperetes, que también significa esclavo, pero con una gran diferencia. El doulos es el esclavo que podía ser redimido. La palabra redimir significa comprar para dejar en libertad, ¿correcto? Redimir es un término del mercado que Pablo lo va a utilizar para la fe, pero esa palabra griega de redimir significa eso. ¿Qué cosa? Comprar a un esclavo y darle la libertad. Entonces decíamos que mientras que el doulos, el esclavo, vamos a hablar en términos romanos porque ahí se aplica más que en términos judíos, el esclavo romano doulos podía ser ¿qué cosa? El que lavaba los pies de los invitados. ¿Quién era el pudo ser el doulos, el esclavo en Roma, entre los romanos? Aquel que trabajaba en la chacra. Pero también podía ser el que administraba los bienes, un encargado, un mayordomo, un supervisor. Y no porque era supervisor, mayordomo, ya dejaba de ser esclavo, seguía siendo esclavo. Pero decíamos cuál era la diferencia entre doulos y uperetes. Ese era ¿quién? El doulos. Y ese doulos podía haber un benefactor, un senador romano o el dueño de ese. ¿Por qué? Porque ese esclavo tenía un dueño, un amo, lo había comprado por dinero, ¿correcto? Como fuese un animal, un perro, ya así. Entonces, ¿qué pasó? Pero pasado años, de repente, ese dueño, ¿qué quería hacer? Quería dejarlo en libertad. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pagar, ¿qué cosa? Lo que vendría a ser la ciudadanía para que ya no sea esclavo, ¿correcto? Ahora, vayamos a los uperetes. ¿Quiénes eran los uperetes en la época de Roma? Eran también esclavos, pero esos uperetes eran esclavos que estaban encadenados, ¿dónde? Normalmente en los barcos de guerra romanos, de tal manera que estaban encadenados y ellos nunca salían en libertad. ¿Me entiende? Interprete bien, no estoy diciendo de que nunca puedan haber ido al baño a hacer su necesidad, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que ellos nunca podían ser redimidos. Ellos eran esclavos de por vida. Es por eso que cuando había una guerra, ¿qué cosa? Los barcos romanos tenían sus uperetes, porque en ese tiempo no había vapor, ni motores, ni nada, todo era manual. Entonces, esos esclavos, esos remeros que estaban encadenados, ¿qué pasaba? Cuando el barco contrario los chocaba, les hundía, ningún esclavo se salvaba, porque todos estaban encadenados. Ni aún a las puertas de naufragar el barco de guerra romano, ni siquiera ahí lo dejaban en libertad, morían. Y la mayoría de esos superetes que morían, unos de vejez, otros a palos, otros de hambre,
pero morían la mayoría que eran uperetes en el Imperio Romano, eran creyentes. Por si acaso. Entonces ya estamos viendo, el duro es esclavo, pero puede ser redimido. El uperetes nunca es redimido. Entonces Pablo, escuche bien, aplica a sí mismo la palabra uperetes y dice: Jesús me apareció a mí y me dijo: tú vas a ser mi esclavo en cadenas para siempre, nunca te voy a dejar en libertad porque eres mío. Y lo otro que le dice: vas a ser mártir, o sea, por mi causa vas a sufrir en todos los países donde vayas. En otras palabras, Pablo, tu vida va a ser una lágrima. ¿Cuántos de los teólogos que se gradúan en las universidades teológicas, si así le dijeran: ¿sabes qué? Tú eres teólogo, has estudiado Biblia 5, 10, 15 años, muy bien, ahora tu vida va a ser una lágrima, vas a sufrir hasta el día de tu muerte. A ver cuántos se van a graduar. ¿Por qué? Porque todo el que se gradúa, ¿qué piensa? Ya, voy a vivir de eso. ¿Me entienden? Como si fuese: soy ingeniero, soy un médico, ¿no? Entonces, ¿para qué usted es un médico? Claro, va a servir a la comunidad, pero cobra su billete, ¿o no? ¿Porque usted es ingeniero para jugar con la electricidad? No. Va a trabajar, gana su platita, ¿o no? Y muchos tienen esa mentalidad. Yo estudio en el seminario, yo soy teólogo, yo soy biblista, yo soy erudito. ¿Y de qué voy a vivir? De eso, pues que he estudiado, pues entonces ¿por qué estudio? Interesante. Yo le dije en la primera iglesia que pastoreé, así pasó con algunos jóvenes que se graduaron. ¿Y qué pasó al día siguiente? El joven viene con su mamá a la oficina pastoral y así, ¿verdad? No le estoy exagerando. Dijo: pastor, ¿sí? ¿Qué es, hermana? Mi hijito anoche se graduó. Claro, ya sabemos, se ha graduado en el Instituto Bíblico. ¿Qué pasó? Ahora quiero que le digan cuánto va a ganar, en qué iglesia va a pastorear. Interesante. Si lo justo sería que él vaya a levantar una iglesia, que es diferente, pero no que venga y que diga: ya, una iglesia de 20, 30 años que otros se han trabajado duro para edificar, para construir, para ganar a Samuel durante 20 años, venga más fresco que la lechuga a su hijito, que no ha hecho nada. Y ya lo van a poner como pastor y quiere ganar un buen sueldo arriba de los $1000 mensual. ¿Es bíblico eso? Así hicieron en el Nuevo Testamento, así hacía Pablo. ¿Qué dice Pablo? Él me apareció y me dijo 2 cosas: vas a ser esclavo mío en cadena hasta el día de tu muerte. 1, 2, tu vida va a ser una lágrima, porque vas a ser mártir mío. Hablemos las cosas claras, hermano. Eso es lo que duele el corazón de Dios, que se le engañe a la iglesia y que se le pinte pajaritos en el aire. No, eso no edifica la iglesia. Eso es engañar, eso es mentir. Decir las cosas como son, como dice la Biblia. Por eso yo dudo sinceramente si Pablo viviera en este tiempo. Escuche bien lo que le digo. Sería como Juan el Bautista. ¿En qué sentido si Pablo viviera en este tiempo sería como Juan el Bautista? ¿Quién supo? Escuche bien. Juan el Bautista, 20 años de preparación. Sí, Dios trató con su vida 20 años y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para 6 meses de ministerio. 6. Y ni siquiera es un milagro. Ni siquiera. Pero sin embargo, Jesús, que le dio: entre los nacidos de mujer, no hay otro mayor que quién. No hay profeta mayor que quién. Que Juan, sí, pero ¿qué más dijo Jesús? A la verdad, Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A quién se refería? ¿A quién se refería? Pero estaba hablando de quién? De Elías.
Escucha ahora que te digo, ¿por qué si Pablo viviera hoy día? Pablo el apóstol viviera hoy día. Dos cosas es imposible que pueda haber sido. Número uno, ¿qué cosa? Uno, que sea un pastor de una iglesia multitudinaria. Dos, que sea un predicador evangelista de multitudes. La pregunta es ¿por qué Pablo, si viviera hoy, no sería un pastor de una iglesia numerosa de miles, 10.000 o 20.000? ¿Por qué Pablo, si viviera hoy, no estaría llenando estadios como algunos internacionales lo hacen con tanto marketing y tanta publicidad? ¿Por qué no haría Pablo, pastor? ¿Por qué usted duda o no cree que sería así Pablo? ¿Sabe por qué? Número uno, porque Pablo, así como Elías el tisbita que dijo, tengo celo vivo por el Dios de Israel. Pablo, ¿tú qué cosa crees? ¿Que sería carnal, mundano, como muchos de estos predicadores que están llenos, payasos que están llenos en los altares? Pablo sería como una regla, con el celo de Dios. Entonces, ¿qué multitudes le gusta que le prediquen? ¿Qué cosa? Como Pablo predicaba. ¿No ves que a los corintios cuestionaban su ministerio? ¿No ves que a los gálatas, que vamos a llegar ahorita, cómo cuestionaban su ministerio? Pablo, hermano, no cualquier predicador ahí de montón, no. Pablo, con toda la revelación que Dios le dio, cuestionaba su ministerio, no lo recibía. ¿Me entiende? Por eso que Pablo en este tiempo no estaría en una congregación numerosa. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo guardaría a él, lo montaría a la iglesia de él. ¿Dónde sí estaría Pablo? En iglesias pequeñas, numéricamente hablando, donde hay gente de oración y ayuno, que aunque Dios le dé una paliza, siguen fieles al Señor, como Job que decía, Dios hace la herida y él la venda, solamente recibiré de Dios lo bueno y no lo malo, aunque él me mate, bendito sea su nombre. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Eso es una iglesia espiritual. Y ahí sí estaría Pablo predicando. ¿Por qué? Porque es una iglesia que entiende las cosas de Dios. No es un juego. ¿Claro? ¿Por qué digo que Pablo no estaría en multitudes predicando? Porque las multitudes que usted predica no le gusta que le disciernan su pecado. Yo lo digo y me reafirmo. Usted va a ver los predicadores internacionales, ABC, teólogos, escatólogos, lo que sea, escuche bien lo que le digo. Cuando vienen de otro país acá, con grandes tarifas, porque no vienen gratis. Los únicos gratis que vienen a este país son con los herejes, que ellos tienen plata. Pero muchos de sana doctrina que vienen a este país, escuche bien, vienen con tarifa. Y no voy a decir cuánto para que no se incomoden. Ellos saben cuánto es su tarifa. Escucha bien. Cuando estos grandes vienen, multitudinarios, escucha bien lo que te digo. ¿Cuándo tú les has escuchado predicar en contra del dinero? ¿Cuándo? En contra de los ávaros que están ahí codiciosos. ¿Cuándo les has escuchado predicar? Nunca, ni van a predicar en contra de eso. ¿Sabe por qué? La Biblia sí condena la avaricia, idolatría. ¿Sabe por qué ellos no pueden predicar y no van a predicar en contra de los ricachones, de los empresarios corruptos y pecadores que hay en la iglesia? ¿Sabe por qué nunca van a predicar eso? Si no, ¿con qué le pagan, pues, mi hermano? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Por eso que Pablo, ¿usted qué cosa cree? Que si Pablo viniera hoy, ¿va a predicar porque todo el mundo esté feliz? ¿Pablo va a predicar por tarifa? No, yo no voy porque mi tarifa es $4.000. No, la mía es $8.000 y la mía es no sé cuánto. ¿Usted cree que Pablo hacía eso? ¡Nunca! Si está diciendo bien claro Jesús, yo te llamé que seas esclavo mío hasta el día de tu muerte. 2, vas a ser una lágrima, un mártir por mi causa. ¿Dónde está la tarifa, buen hermano? ¿Dónde está la tarifa? ¿Me entiende? ¿Verdad, hermano? Tantos que me dicen, pastor, no diga eso, pastor, se nos cae. Que se te caiga todo, mi hermano, y que viva Cristo. Bendito sea Dios.
Ya dijimos, cuando Pablo quiere identificarse, utiliza la palabra apóstol después de utilizar la palabra dulos. Romanos capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1 y Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo va a utilizar la palabra dulos y al costado va a utilizar apóstol, etc. Pero ya le dije, Pablo nunca aplicaba para sí la palabra apóstol como hacen los falsos en este tiempo, ¿no? ¿Qué dicen los falsos? Lo he leído en sus libros heréticos, lo he escuchado en sus conferencias malsanas. ¿Qué cosas dicen los apóstoles de este tiempo? El apóstol es más que el pastor. Están interpretando torcidamente las escrituras para su propia perdición. Cuando Pablo utilizaba la palabra apostelo en el griego, no utilizaba la palabra apóstol como un cargo jerárquico, utilizaba la palabra apostelo como enviado de Dios, como un mensajero. ¿Está claro? Por eso que cuando estos apóstoles que se autotitulan o que pagan plata para ser apóstoles, cuando dicen el apóstol es más que un pastor, el apóstol es más que un profeta, y utilizan algunos versículos bíblicos para avalar su teoría, están, ¿qué cosa? Pecando. Porque repito, Pablo, ¿cómo se identificaba? Dulos. ¿Qué significa? Esclavo de Dios, esclavo de Cristo. Y mira que no solamente Pablo utiliza la palabra dulos como esclavo. Mira que otros también utilizan la palabra dulos para aplicarse a sí mismos. Esto sí lo voy a leer. Los otros los he mencionado porque más de una vez lo hemos repetido. ¿Qué cosa? Romanos 1.1, Filipenses 1.1 y Tito 1.1. Pablo aplica así, ¿qué cosa? Dulos, esclavo. ¿Correcto? Vamos a ver, eso sí lo voy a leer. Santiago 1.1. Miren, ya no es Pablo. ¿Quién es? Santiago. ¿Cómo se identifica Santiago? Santiago 1.1. Santiago, dulos de Dios. ¿Qué significa? Esclavo de Dios. En el original dice esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cómo se calificaba Santiago? Reverendo, doctor, teólogo, apóstol o esclavo de Dios. Segunda de Pedro 1.1. Miren cómo se califica. ¿Quién? Pedro. Segunda de Pedro 1.1. Simón Pedro, dulos y apostelo. ¿Qué es lo primero que viene? ¿Apostelo o dulos? Y Pablo también hace eso. Primero se califica como dulos y después apostelo. ¿Qué significa? Soy esclavo de Dios y soy un enviado. ¿Ah? ¿Cuál reverendo? ¿Cuál apóstol? ¿Qué más que un pastor? Por favor, ubíquense. Judas, miren, Judas también. Judas, versículo 1. Judas, dulos, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Cómo se calificaba Judas? Apóstol, reverendo, doctor, teólogo, como esclavo de Jesucristo. Juan, el evangelista y el escritor al Apocalipsis, Juan capítulo 1, Apocalipsis 1.1, Juan dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿ya?
las cosas que deben suceder pronto y le declaró enviándola por medio de su ángel a su doulos Juan. ¿A su quién? A su esclavo Juan. ¿Quién está hablando? ¿Ah? ¿Quién le llamó esclavo? ¿Ah? Te dice, Jesús le envió ese recado ¿a quién? A Juan. ¿Y cómo lo llamó? Doulos. Por eso, mi hermano, ¿cuál era el secreto del apóstol Pablo para ser altamente fructífero? Estar crucificado con Cristo y no bajarse de la cruz. Ahora, ante el cuestionamiento y el rechazo al ministerio de Pablo, Pablo escribe Gálatas 6:17. Gálatas 6:17, mire qué tremendo, hermano, es la palabra. Lugares celestiales con Cristo. Amén. Por eso que dijimos lugares celestiales, como que donde estamos crucificados con Cristo. No donde estamos de compra, no donde estamos de fiesta carnal. No. Gálatas 6:17. De aquí en adelante, dice, ¿quién? Pablo. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, dice Pablo. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Las marcas, mi cuerpo habla de su cuerpo físico. En el griego utiliza la palabra carne, en su cuerpo físico. Y cuando dice marcas, utiliza la palabra griega estigma. Estigma en el griego tiene muchas traducciones. Una es señal, huella, marca o, ¿qué cosa? Sello, ¿correcto? ¿Qué dice Pablo? Como los judaizantes, ya le dije, en Corintios tenían que defender su ministerio. Aquí en la Galacia también tenían que defender su ministerio. ¿Qué cosa dice? Señoras y señores, miren, mi cabeza reventada, mi pulmón reventado, todo esto que ahorita vamos a leer. Todas las marcas que tengo, señoras y señores, desvuelado, quebrado todo, pero no por haber hecho lo malo, sino por qué, por lo que ahorita vamos a leer, porque tenemos que leerlo, hermano, para que vea cómo se produjo las marcas de quién. Pablo. ¿Y por qué Pablo va a decir? Estas marcas son evidencias de 5 realidades espirituales. 5, pero primero vamos a ver qué le produjo esas marcas a Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7, Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando el tesoro, la preciosa palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro, a ver, ¿cómo le llama Pablo a la palabra de Dios? Riqueza, pues. ¿Me entiende? Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y a qué llama Pablo vasos de barro? A nuestra vida débil, a nuestra vida imperfecta, a nuestra vida humana, falible. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Para que la gente aplauda a quién, al que da la palabra, no a quién, a nosotros los servidores, no, sino a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. ¿Correcto? Dice, ahí comienza la lista de lo que pasaba Pablo. Que estamos atribulados en todo. La palabra tribulación es fuerte. Sigue diciendo, mas no angustiados, en apuros, situaciones difíciles, mas no desesperados, perseguidos. ¿Qué estamos jugando a la chapada? No.
Los perseguían los judaizantes a Pablo para matarlo, así como mataron a quién, a Jesús. No hay tiempo de explicarlo eso, pero los judaizantes crucificaron al maestro. Que hayan utilizado la mano romana, lo hicieron los judaizantes. Sigue diciendo, llevando en el cuerpo, ¿de qué cuerpo? Espiritual, no cuerpo físico. Llevando en el cuerpo siempre, o sea, toda su vida, por todas partes donde estaba, Éfeso, Galacia, Jerusalén, Antioquía, Samaria, en todo lugar. ¿Qué cosa? La muerte de Jesús. ¿A qué Pablo le está llamando la muerte de Jesús? Lo que vamos a ver más adelante, las aflicciones de Cristo. Que sigue diciendo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Ya estamos viendo, Pablo se hacía cicatrices, no, le producían las cicatrices. Seguimos, 2 de Corintios capítulo 6, versículos 4 y 5. Antes bien, nos recomendamos en todos como dulos, como servidores de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones. Esa palabra tribulación es fuerte, hermano. Tradúzcalo usted como tortura. Ya. ¿Qué más dice? En necesidades. ¿A qué llama necesidades? No tenían que comer, no tenían que vestir. Está hablando de necesidades físicas. No tenían dónde dormir. En angustias. ¿Qué más dice Pablo? En azotes. Hermano, esto es terrible. Disculpen. Pero es terrible, es lo que estoy diciendo. La vida de este varón, que fue la lágrima. En cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Tenemos que seguir leyendo. 2 de Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más. Miren lo que causaba las cicatrices en Pablo. En trabajo más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39%. 3 veces he sido azotado con varas, aparte de los otros azotes, azote con varas. Una vez lo apedrearon y lo dejaron porque pensaban que estaba muerto. 3 veces he padecido naufragio. ¿Qué naufragio? Se revienta el barco y sobreviven como pueden en la mar. Terrible. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos, muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Ay, hermano, esta vida qué terrible. ¿Ese es ser un mártir o no? Ese es ser un mártir. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Tú crees que un hombre que haya pasado todo eso tenga un buen cuerpo musculoso como aquellos que lo salen en el gimnasio? ¿Tú crees que un hombre que ha pasado todo eso por causa de Cristo tendrá una simpática dentadura? ¿Tendrá un lindo rostro?
tendrá un cuerpo de modelo de esos que salen en la televisión, esos actores de televisión. No, pues hermano, ¿cómo está ese cuerpo? Lleno de cicatrices. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Y hasta uno puede decir, realmente este varón, si no fuese por Dios, hace tiempo ya estaría muerto. ¿Entiende? Ahora, cuando volvemos a Gálatas 6:17, porque Pablo está defendiendo su ministerio, y aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, ya hemos visto qué cosa originó esas cicatrices. Yo traigo en mi cuerpo, ¿qué cosa? Las marcas del Señor Jesús. Así como un amo marcaba en el hombro, un amo marcaba con hierro al rojo vivo, como lo marcaban a los animales, así también los romanos amos a sus esclavos lo marcaban en el hombro. ¿Qué cosa? Su huella, su marca, sus iniciales de su nombre, lo marcaba su símbolo. Pablo que dice, todas las cicatrices que me han producido el sufrimiento, la tortura por Cristo y por la iglesia de Cristo, son evidencia de 5 realidades. ¿Cuáles son evidencia de esas 5 realidades? Las marcas que llevaba Pablo son evidencia de 5 realidades. Número 1, ser propiedad de Cristo. Es decir, pertenecer a Cristo, haber sido comprado por Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, ¿qué cosa dice? No hemos sido redimidos de la vana manera de vivir, sino con la sangre del Cordero de Dios. ¿Correcto? La segunda realidad espiritual que evidencia las marcas que tenía Pablo, ¿qué cosa es? El auténtico llamado de Dios al ministerio. Él no se llamó a sí mismo, no fue voluntario. El Señor lo escogió y lo llamó para su causa. Lo tercero que es una evidencia de una realidad, ¿qué cosa es? Sumisión, sujeción, obediencia y fidelidad del apóstol Pablo a Jesucristo. Las marcas que tenía Pablo, en cuarto lugar, era evidencia de ¿qué? De participar en las aflicciones de Cristo por su iglesia. Dios ha establecido así de que hay un sufrimiento que está establecido como marca para la iglesia verdadera. Iglesia que no sufre por causa de Cristo no es una iglesia del Señor. Se va a quedar en el arrebatamiento. Vamos a demostrarlo con la Biblia. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. ¿Cuál carne? En su cuerpo físico, dice Pablo. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así como Cristo sufrió, ¿correcto? Como Pablo va a escribir aquí a los Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, cuando habla del amor sacrificial que debe tener un esposo por una esposa. ¿Qué cosa dice? Así como Cristo sufrió y murió y se entregó por su iglesia, así debe ser el esposo con la esposa. Ya. Colosenses 1:24, que dice que la iglesia verdadera tiene la marca de ¿qué? Del sufrimiento por causa de Cristo. Segunda de Corintios 1:5. Estamos demostrando con la palabra para que nadie te engañe. Segunda de Corintios 1:5.
Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué cosa? Las aflicciones de Cristo, así también abunda en nosotros Cristo para consolación. ¿Qué está pasando ahí? Pablo, que dice, es necesario que la verdadera iglesia pase por tribulación por causa de Cristo. En el Nuevo Testamento, no, todo el tiempo, hasta que suene la trompeta, hasta que el Señor levante su iglesia. ¿Me entiende? Segunda de Corintios 1:5 estamos leyendo. Tercera cita bíblica, Filipenses 1:29. Porque a vosotros, está hablando a la iglesia, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Entonces, ¿qué es lo primero al cual hemos sido llamados? Creer en Él. Y lo segundo, ¿qué es? Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces el verdadero creyente y la verdadera iglesia de Cristo tiene que participar de las aflicciones de Cristo. ¿Dónde está ese evangelio que ya vamos a ver más adelante? De la hipergracia, que antes era de la prosperidad, pero ahora han llegado a la hipergracia. Estos mismos que predican la teología de la prosperidad, ¿qué están diciendo? ¿Qué es eso de que Dios castiga? ¿Qué es eso de la ira de Dios? ¿Qué es eso del juicio de Dios? Eso no es cierto, hermano. Y mire las multitudes que llenan con ese mensaje. Dios te quiere rico, Dios te quiere millonario, tienes que vivir bien, porque tu Dios es rico arriba, acá tú tienes que ser rico abajo, terrenalmente hablando. Pero nunca te hablan de riquezas espirituales, ¡nunca! ¿Me entienden? Y ellos son los de la hipergracia, que ya la vamos a ver en su momento. Las marcas que tenía Pablo, en cuarto lugar, ¿qué cosa era? Participar de las aflicciones de Cristo. En quinto lugar, las marcas que tenía Pablo era evidencia de predicar el verdadero mensaje de la cruz con su vida, con su palabra y con su enseñanza, con todos sus recursos, con todo lo que él era y tenía. ¿Dónde lo vemos? Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿a qué se refiere? Si aún predico lo que antes yo perseguía a los cristianos para meterlos presos y los llevaba para que los maten, porque eso hacía Pablo antes de convertirse a Cristo, fariseo de fariseos, un doctor en la ley, ¿y qué hacía? Judaizante. Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿qué dice Pablo? Si yo todavía predico que hay que hacerse judío para ser salvo, si yo todavía predico que la justificación es por cumplir las obras de la ley de Moisés, dice Pablo, entonces, ¿por qué padezco persecución? ¿Por qué me persiguen entonces? Si yo estaría predicando lo que los judaizantes predican, entonces ¿por qué me persiguen? Pero mira lo que dice Pablo. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Qué dice Pablo? Yo predico el mensaje de Cristo crucificado, la salvación por fe, no por cumplir la ley de Moisés. Les valora el negocio, por eso que el mensaje que yo predico, cristocéntrico 100%, cruzcéntrico 100%, ¿qué hace? Les valora el negocio a ustedes. Por eso me buscan para matarme, me persiguen para matarme. Y no solamente Jerusalén, en todo el imperio romano lo perseguían. ¿Quiénes? Los judaizantes. ¿Para darle un premio Nobel a Pablo? No, para matarlo. Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad.
¿Cuál verdad? La verdad de la sana doctrina, la verdad de la salvación por fe en Cristo, no por guardar la ley ni por guardar el sábado. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué nos corresponde a nosotros, ser o hacer? Ya saben. ¿Qué nos corresponde? Ya hemos dicho, hemos visto la parte doctrinal, ahora la aplicación, ¿no? Número 1, debemos identificarnos con Cristo al ser bautizados en su cuerpo. Este texto está muy mal interpretado internacionalmente, nacionalmente también. Porque estos textos utilizan muchos, no voy a mencionar denominaciones, porque hay muchos que no ven y se incomodan. A mí ya me han dicho, pastor, ya pues, no nos chanque, pues ya no voy a mencionar. Pero están dentro de los evangelios. Muchos utilizan este versículo para hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Y realmente, por más griego que le quieran meter, no hace justicia al texto. Primera de Corintios 12:13 no habla del bautismo en el Espíritu Santo, no habla de la llenura del Espíritu Santo, habla del bautismo en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos convenció. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Cuando nos lleva al arrepentimiento, nos toma a nosotros y nos sumerge, porque bautizar allí es sumergir, introducir, meter. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Nos tomó a nosotros del mundo de pecado y nos bautizó, nos metió, nos introdujo dentro de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso no es bautismo en el Espíritu Santo, eso es bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Lo segundo que debemos de hacer, ¿qué cosa es? Identificarnos con Cristo por el bautismo en agua. ¿Dónde lo vimos eso? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿De qué bautismo habla? Del bautismo en agua. Eso es la importancia. No es como algunos hasta ahora tienen por costumbre decir cuántos se quieren bautizar, porque en esta iglesia que viva la democracia. Disculpen, hermano, eso no es bíblico. La iglesia de Cristo como reino de Dios tiene un rey, y el rey no da recomendaciones, no da asesoría ni consultoría. El rey da leyes, ¿o no? Y bautizarse en agua no es una sugerencia, no es una recomendación, es una orden. El que creyera y fuere bautizado. Por eso, cuando una persona se entrega a Cristo, a los 3 meses ya tienen que darle clase para bautizarse. Pero pastor, ¿y por qué no al día siguiente? Si la Biblia habla de que había un eunuco y el Ministerio de Economía de Etiopía y que se le acercó Felipe y lo bautizó ahí mismo, ¿por qué no tuvo que esperar 3 meses? Porque ese funcionario o era judío o ya conocía la fe, solamente que le faltaba interpretar esa parte del profeta Isaías. Ya tenía doctrina. ¿Me entiende? Pero en cambio, cuando vienen muchos de la calle, así sea científico de la NASA, así sea presidente de la República, así sea congresista, así que sea empresario, el rey de la papa, el rey del camote, el rey de la zapatilla, el rey del pollo a la brasa, lo que sea, usted viene del mundo con todos sus conocimientos del mundo, que para Dios no sirve para nada, entonces acá tiene que comenzar desde cero. ¿Correcto? La leche espiritual. Le vamos a poner a usted qué cosa, el babero, la cucharita, papachito, a ver empresario, la boquita, papachito, tiene que aprender desde cero.
Y si viene de una congregación chueca, de falta de doctrina, peor todavía. No voy a hacer 3 meses, tiene que ser 1 año. Porque ya hemos tenido experiencia en esta congregación. Que más de uno ha venido de otra iglesia. Y para cambiarle la mentalidad, hermanos, sin mentir, ustedes que están aquí son testigos. Han pasado 5 años, 5 años, hermanos, dándole la palabra, orando, ayudando, sacándole fuera los demonios, todo. 5 años, después de 5 años les he dicho, ay pastor, yo estaba equivocado. 5 años nos has hecho perder para entender que estaba chueco, cabezón. ¿Cuántas almas en 5 años se pueden ganar? Pero él vino de una iglesia muerta, vino de Carluna, de Ronnie Chávez, siervos de Dios, por favor. Después de 5 años dicen, pastor, yo estaba equivocado, ¿no? Ay Dios, me río por no llorar. Pero ¿cómo? Pues 5 años no entiendes la falsa doctrina en la cual están esa gente. ¿Qué tenemos que hacer en segundo lugar? Identificarnos con Cristo. ¿De qué manera? Bautismo en agua. Número 3, ¿qué tenemos que hacer? Tomar conciencia de nuestra posición celestial en lugares celestiales con Cristo. Hemos visto, hermano, lugares celestiales no es cualquier cosa. No es una teoría ni es una metáfora. Son realidades espirituales que las vamos a seguir desarrollando. ¿Qué debe hacer usted? Tome su posición, ubíquese espiritualmente. Número 4, ¿qué debemos de hacer? Vivir crucificados con Cristo cada día. Porque muchos cuando se entregan a Cristo están crucificados, sí. Pero esa crucifixión no les dura 1 semana, porque al día siguiente ya están hablando mal a su mujer, ya están actuando como el mundano, ya están mintiendo, ya están robando, ya están pecando. ¿Qué pasó? ¿Le duró 24 horas la crucifixión? No. Cuando uno está crucificado con Cristo y permanece crucificado con Cristo, muere el mundo, muere el carne en tu vida. Amén. ¿Me entiendes? Es verdad, uno se puede bajar de la cruz, pero uno nunca debe bajarse de la cruz. Aunque hay situaciones que a veces no es que nos obliguen, nos tienten a bajarnos de la cruz. Claro. ¿Cuántos predicadores dicen, uy hermano, si a mí me pasa esto, yo me bajo de la cruz y actúo en el mundo? Como un pastor, hermano. ¿Sí? Que decía a su esposa, le decía, esposa mía, cuando estoy en la carne no me molestes, porque si no te puedo poner la mano. No le va a hacer imposición de mano, pero una cachetada, un golpe, va a tirar suelo. A eso se refería a poner la mano. Pastor, hermano, dicho y hecho, porque a veces la esposa, los problemas de la vida, los hijos, qué sé yo, le hacen renegar y la esposa, el esposo sale incómodo de la iglesia por algún motivo, alguna razón, llega a su casa y la esposa le llama la atención, hermano, qué cruz ni nada, está en la carne, ¡plum! Va al suelo. ¿Qué pasó? La mujer se olvidó la recomendación que le hizo, que cuando está en la carne no le haga renegar porque lo puede maltratar. ¿Es bíblico eso? ¿Es bíblico eso? ¿Está bien? ¿Y qué dirían ustedes si ese predicador habla en lenguas? Porque eso es lo que yo ya les he dicho. ¿Por qué el Señor de hace años me para diciendo, lleva a la iglesia a la cruz, lleva a la iglesia a la cruz, lleva a la iglesia a la cruz? ¿Por qué? Porque yo fui formado en una iglesia pentecostal desde niño y he visto, no me han contado, muchos predicadores y mujeres llenas del Espíritu Santo hablando en lengua, pero ¿qué? Una vida, una desgracia, ¿no? Y eso es lo que Dios dice. No voy a permitir de nuevo que busque la llenura, los dones del Espíritu Santo, hablando en lengua, profeticen y después están dividiendo iglesias y después están metiendo a su mujer
y después se están divorciando, recasando, recontracasando, después están robando dinero a la iglesia. No, no voy a permitir eso. Por eso, dice el Señor, lleva a la iglesia a la cruz, de ahí muere toda la carnalidad. Y cuando lo llene con el Espíritu Santo, nunca se tuerza. Porque es la manera de ¿qué? De presentar a Cristo con una novia sin mancha ni arruga, que es lo que el Señor viene a buscar. Ustedes son testigos de lo que están acá. Años atrás, ¿qué decían los jóvenes cuando hablábamos medio año? La cruz, ay pastor, la cruz, Santa Cruz, ay pastor. ¿Por qué no le gustaba la cruz? Claro, que muere tu carne, hermano, muere tu carne. Y es por eso que el Señor nos lleva a la cruz, hermano. A mí también. ¿Ah? ¿Qué decimos? Debemos vivir crucificados con Cristo cada día, hermano. Yo soy testigo y se lo cuento, porque es real. ¿Quién es más grande en el reino de Dios? El que lleva la cruz más grande. Te lo voy a demostrar. Escucha bien lo que te digo. En una oportunidad que estaba en la sierra peruana, en una provincia, en una iglesia pentecostal, era su aniversario, habían como 500 personas, porque de esa denominación se habían juntado varias iglesias. Lo hicieron, como en la sierra los locales son pequeños, 500 personas no entraban, lo hicieron en la Plaza General. En ese tiempo yo era escritor principal de una revista pentecostal. Digo escritor principal porque escribía artículos, revisaba los demás temas y lo publicaba. Durante 10 años sacamos 55 revistas. En aquel entonces, como le dije, fui a la sierra peruana. ¿Qué pasaba? Siempre llevaba esas revistas para regalar. No vender, nunca las vendimos, siempre lo saqueaban, la revista completa. Siempre que yo iba, ya los pastores venían, pastor, tanta. ¿Saben que en quechua tanta significa pan? ¿Correcto? Tanta, pastor. Y yo sacaba mi alforja, sacaba mi mochila, ahí, y se lo obsequiaba. El asunto es que en este pueblo que fui, eran 3 días. Y ya le dije que en la sierra peruana hay lugares donde usted lo tratan como, y le va a pasar, así que prepárense, le va a pasar. Cuando usted lleva bastante bendición, a usted lo van a tratar como limón de molientero. ¿Cómo es el limón de molientero? Usted ve de moliente, agarra el limón, lo exprime. Ya lo exprimió, lo sigue exprimiendo. Ya lo exprimió, volver a exprimir. Ya está la cáscara, ya está perdiendo todo su ácido, igualito. Yo enseñaba en la mañana, descansaba un rato, enseñaba en la tarde, descansaba un rato, enseñaba en la noche, descansaba un rato, en trasnoche en la vida enseñaba, hermano, ya estaba fónico. Terrible. Pero bueno, así contento, mirando lo que Dios hacía, el Espíritu se derramaba, tremendo lo que Dios hacía. El asunto está que en el segundo día me habían dado un cuarto especial para orar, estudiar, todo. No es porque yo sea especial, no era un hotel, sino de una hermana me dieron un cuarto dentro de su casa para estar ahí el tiempo que yo necesitaba estar a solas, preparando la palabra, orando, ayunando, qué sé yo, y me llamaban solamente para ir a predicar o cuando tenía que almorzar, si es que iba a almorzar. Si estaba en ayuno, ya sabían que no me llamaban para almorzar. Pero bueno, de los 3 días, en el segundo día yo recuerdo, vino un muchacho, mucho más joven que yo, vino con sus pantaloncitos rotos, sus zapatillas rotas, su chompita un poco agujereado, su poncho, porque a altura hacía frío, ¿no? Y su chullo, quemado porque él venía de más alturas todavía. El frío en la sierra, hermano, helada te quema. Entonces él vino y yo recuerdo que yo estaba ahí preparando el mensaje para la tarde porque estaba en almuerzo, yo no almorcé, estaba en mi cuarto preparando el mensaje para la tarde, el segundo día. Ya le dije que enseñaba en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces él tocó la puerta y entró ese muchacho a mi cuarto que estaba allí. Pastor,
Yo lo miré de pies a cabeza, ¿no? Joven hermano, predicando más de 20 años. ¿Cuántos jóvenes conoces en este país, hermano? Y a veces cuando profetizamos o interpretamos lenguas, ¿cuántas palabras reciben que yo no anoto ni el nombre, ni la foto, ni me acuerdo? Me ha pasado un montón de veces. Pastor, ¿usted se acuerda que Dios me habló esto? Hermano, dime la verdad, te voy a decir que no me acuerdo. Sí, pastor, usted vino y Dios dijo esto, y esto, y esto, y así es, y se cumplió, amén. Bueno, gloria al Señor, ese que te da el Señor. Y este joven me había dicho, pastor, hace 5 años usted vino por el otro lado, ahí. 5 años, sí me acuerdo. Le dije, sí, pero no me acordaba de él específicamente. ¿Qué pasaba con él? Pastor, sí, yo estoy predicando la palabra, pastor. Gracias, pastor, que no sé cuánto. Bueno, yo me alegro. Hasta ahí no hay nada de extraordinario. ¿Dónde viene lo que estamos enseñando? La cruz. Escucha bien lo que te digo. Entonces, para que algunos tengan referencia de los años que hemos viajado en la sierra peruana, ha habido oportunidades donde casi nos hemos podido morir. No porque nos íbamos a suicidar, sino habían zonas inhóspitas en este país donde tú pasabas por una quebrada como el hombre araña. Ahí está el pastor Santos, debe tener una foto donde estamos. ¿Qué hacíamos de altura? Teníamos que, nuestra maleta, nuestra mochila, ¿qué teníamos que tirarlo de arriba para abajo? Porque si bajábamos como el hombre araña, así pegado en la roca perpendicular, hermano, con el peso nos íbamos para abajo. ¿Qué teníamos que hacer? Tirar todas las mochilas abajo y como el hombre araña ir bajando. Hay una foto, son curiosos, sacó una foto y estamos ahí pegados bajando como el hombre araña. Pero ¿qué pasa con ello? Entonces, de las diferentes circunstancias que hemos tenido, y algunas les contaré más adelante, han habido ocasiones donde casi nos hemos muerto por la obra de Cristo sin cobrar tarifa. Ya, porque sí viajaban con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces también nos han rechazado, hemos caminado de día, hemos caminado de noche, o sea, no nos ha sido fácil predicar el Evangelio en muchos lugares de este país. Ya. Ahora, ¿qué pasa volviendo a este caso? Que este muchacho vino de 5 años atrás y dice, pastor, sí, vengo para que me regale la revista, pastor. Acá estoy. Como tenía varios números, agarró de un número a otro número, llévate más, le dije, ya, porque regales, ya, pastor. Hermano, cuando agarró la revista era como si agarraba la Biblia. Qué amor, qué cariño, qué hambre de la palabra, hermano. A mí me admira eso en la sierra. Dios me libre de orgullos. No lo digo yo, varios que me han conocido en la sierra dicen, pastor, cuando saben que usted va a venir, es como que viene el Papa. Todo el mundo viene, deja su charla. Dios nos va a hablar y viene. Yo no soy el Papa, por si acaso, y no me gusta que me comparen con ese hombre. Pero bueno, ¿qué había pasado ahí? Entonces este joven recibió la revista, contento lo que va a aprender, hermano. Porque hay lugares de la sierra donde vamos a los años, no vamos cada vez, a los años vamos. 4 años, 5 años, hasta 10 años después volvemos a ese lugar a predicar. ¿Cómo está esa oveja, hermano? Hambrienta. Hay lugares donde caminan 2 días de camino sin dormir, con su hijito acá, otro hijito acá, hermano, trayendo su carnerito para que coman los hermanos. Hermano, eso a mí me quiebra cuando veo. Y 2 días de caminar y sin dormir, y con su bebé aquí, y con su bebé acá. ¿Tú crees que va a venir a la enseñanza a dormir? Viene a dormir. Así escucha la palabra. Por eso que Dios los sana, por eso que Dios hace milagros, por eso que reciben el Espíritu Santo. Hay dones, lo que yo no veo en la capital. Porque tienen un amor por la palabra, una fe que tenemos muchos que aprender. En su ignorancia tienen más fe que nosotros. A pesar que poquita palabra reciben, pero ¿cómo lo reciben? ¿Ven? ¿Qué pasó con este muchacho? Se volteó con la revista. Gracias, pastor, gracias, ya, hermano. Cuando se volteó, el Espíritu Santo me habló claro y me dijo, míralo bien, míralo bien. Yo dije, Dios, ¿por qué tengo que mirarlo bien? Hay
algo malo en este joven? ¿Está pasando algo, Señor? Discernimiento. El Espíritu me dijo, míralo bien, míralo bien. Ya no estaba de frente, estaba de espalda. Y yo le miré. Por eso le digo, su pantaloncito, su zapatilla rotito, su chullo, su chopito, un huequito por ahí. Y el Espíritu, hermano, cuando él salió y cerró la puerta, me siguió hablando. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Lo has visto? Sí, Señor. La corona que yo tengo para él es más grande que la corona que tengo para ti. Escuché bien. Yo no reclamé. El Señor me habló. ¿Sabes por qué la corona de él es más grande que el tuyo? Porque a él, cuando ha ido a muchos lugares al fondo, donde en este país no quiere recibir el Evangelio, no quiere recibir el Evangelio, ¿y qué dice? Como vuelves acá, te matamos. Yo soy testigo porque más de un pastor me ha dicho eso. Pastor, Puquio, Lucanas, adentro de Pucho, nos han roto la cabeza y nos han dicho la próxima vez que vienes te matamos. Le hemos hablado del infierno, le hemos hablado del pecado. ¿Y qué nos han dicho? Ya, pues déjanos con nuestro pecado, nos vamos al infierno, pues. Pero vuelves acá y te matamos. Mi hermano ha roto su cabeza, así está predicando. Y este muchacho había pasado eso. Por eso el Señor me dijo, ¿sabes por qué su corona es más grande que la tuya? Porque a él le han reventado la cabeza. A él le han reventado el pulmón. A él lo han quebrado muchas veces más que a ti. Por eso es que la corona de él es más grande que la tuya. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Por eso, hermano, ¿qué debemos de hacer? Estar y permanecer crucificados con Cristo. ¿Correcto? Eso no es una teoría, eso es una realidad espiritual. Número 5, ¿qué debemos de hacer? Andar íntegramente y en santidad como verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Hay que andar en santidad, una vida íntegra. Como le digo a los muchachos que se preparan para el ministerio, lo más precioso que tú tienes no es tu carro, no es tu cara, no es tu físico, no es tu cuenta bancaria. Lo más precioso que tienes es tener una vida de integridad, de santidad, que nadie te pueda señalar a ti como ladrón, como mal esposo, como un divisor de iglesias, no, como un adúltero, que nadie pueda señalarte. Una vida de integridad. Número 6, ¿qué debemos de hacer? Nunca olvide, ¿qué cosa? La vida de Pablo. Pablo era hijo de un rey, pero él tenía la mentalidad de un siervo. Nosotros somos hijos de Dios, pero a la vez debemos de tener la mentalidad de ser esclavos de Dios y esclavos de Cristo. ¿Correcto? Eso no les entra en la cabeza a muchos. ¿Cómo? Un hijo no puede ser un esclavo, pero Pablo lo vivió. Ya les dije, Judas, Pedro, Juan, ¿cómo se identificaban? ¿Ah? El reverendo apóstol. No. ¿Cómo se identificaban? Dulos. ¿Qué es eso? Esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo. Séptimo y último lugar, sea agradecido con Dios por las riquezas espirituales que ya tenemos. Riquezas que el hombre natural no cree, no entiende, no tiene y nunca las va a poder haber a menos que nazca de nuevo. Pero sin embargo usted y yo somos enriquecidos cada vez que nos es dada la palabra de Dios de la sana doctrina. Nunca tire a la basura la sana doctrina. Es riqueza de Dios para su pueblo. Y le digo con humildad, usted es privilegiado, hermano, los que están en este recinto,
y también aquellos que nos pueden ver por las redes, porque hay muchos lugares de este país donde esta palabra de la sana doctrina todavía no llega. Estaremos orando y trabajando para poder llegar en esos lugares también, utilizando todos los canales o medios que Dios nos ha dado. Aplaude al Señor y por eso. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es luz, es vida, es poder y es riqueza, Señor. Gracias por enriquecernos espiritualmente. Y somos privilegiados, Señor, porque hay muchos lugares donde pagarían 100, 200 o más dólares por escuchar estas enseñanzas. Pagarían. Pero tú nos permitas llegar a esos lugares, Señor, en este país o en el extranjero, donde necesitan escuchar tu palabra, Señor. Y gracias, porque es verdad que somos enriquecidos y somos privilegiados. Y oramos también por nuestros hermanos que nos están siguiendo por las redes, Señor, para que la mejor forma de agradecerte tu palabra es obedecerla, Señor. No es solamente escucharla, no es llorar, no, es ponerla en práctica. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaude al Señor.